Pepe, 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 acá en la tele. Ay, ¿qué haces ahí? Pues es que estoy en confinamiento, mano. No puedo ir al estudio ni a ningún lado para el caso. ¿Por qué? Pues es que mi hijita se enfermó de COVID, entonces estoy aquí encerrado. ¿Y cómo ¿Cuánto está? tiempo? Bien, bien, afortunadamente está bien, todo bien. ¿Ustedes bien? Sí, sí, todos bien, gracias. Uy, Oye, ¿y Rapé? Aquí Pues estoy. ya llegó. Ya, aquí estoy. ¿Qué hueles, maestro? Ya ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Pues bien, aquí. Bien, bien, bien. ¿Ya se enteraron? ¿De qué? Pues es el último programa de la temporada. ¿Hoy es el último Sí, programa? señores. Sí, ¿Cómo sí, crees? sí. Y pues solo por esta ocasión les puedo conceder un deseo. Ah, caray. No, pues suena Ah, muy pues, raro. ahí entre ustedes dos que están No, ahí, ¿eh? pues ahí no sean cochinos y piden un deseo decente. ¿Un deseo? Sí, lo ¿Pero que qué quieras. es el genio de la lámpara Pues o qué? más que nada parezco maestro limpio, pero pues ahí vamos. Entonces, Ay, pues no sé. Fíjate que ahorita que estaba leyendo el MAD, ¿sabes qué me gustaría? Platicar con Sergio Aragonés. no es tan Está difícil. padre. Ah, pues sí Está está. padre esa idea. Ah, A no, ver, espérate. ¿a poco sí? Muy Órale, bueno. más, mi Rapé. Ahorita vas a ver, A mira. ver, a ver. Concedido. Sergio Aragonés. Sergio Aragonés, no lo puedo creer. ¿Eres tú en verdad? Sí, con un gran honor de estar con ustedes. No, al hombre. contrario, el honor es nuestro. Muchísimas gracias. Bienvenido al Averno. No, pues tenemos mucho que platicar. ¿Desde dónde empezamos? Muchísimo, pues desde el principio, ¿no? ¿Cómo ves, Sergio? Sí, aquí estoy, lo que quieran saber. Me parece fascinante la historia de tu vida como para hacer una novela gráfica, mano. Desde que naciste, desde que migraste con la familia en España, bueno, desde España a Francia, luego agarraste un barco desde Casablanca a México, eso ya es una historia. ¿Conociste a Ingrid Bergman en Casablanca? Sí, pero estaban filmando y no me quisieron filmar. Cuéntanos No, eso. Estábamos, cuando mi papá y toda la familia, yo nací en el 37 durante la Guerra Civil Española y estaban ya las cosas muy mal porque Franco, el fascista, estaba unido con Hitler y Hitler mandó tropas y bueno, la historia. Y entonces tuvimos que salir huyendo a Francia y yo fui a la escuela en Francia y francés fue mi primera lengua, mi primer idioma y luego las cosas se pusieron difíciles para los franceses porque ya no pudieron aguantar a todo el grupo refugiado y empezaron a darle en la madre a judíos y a todo, y entonces nos tuvimos que salir de Francia. Y los barcos que salimos fueron, el gobierno en exilio estaba en Rusia, y de ahí ya con el dinero se pagó y todos los refugiados españoles nos fuimos y tuvimos el honor de que fuimos aceptados por México. Soy mexicano, mi pasaporte es mexicano y tengo una deuda a México por habernos dado la vida y todo que nunca podré pagar. Ay. Y vivo en Estados Unidos y nunca me he hecho americano y sigo siendo mexicano. Pero esa es una historia que compartimos también el Fisgón y yo, porque también nuestras familias vienen de allá, pues, pero también venimos de republicanos españoles que huyeron de la guerra civil y de Franco. Sí. Y sigo mexicano. Ya al llegar a México fui ya el niño normal que tuve que aprender a hablar mexicano porque en casa hablábamos con la C y si hablaba con la S mi papá se enojaba. Y luego cuando salía a la calle y hablaba con la C me pegaban los cuates. Entonces empecé a hablar ya con las dos y ya eventualmente fui a la escuela. Ya, siempre me gustó el dibujo. No había en esa época televisión ni nada de eso. Y el dibujo para mí eran las películas animadas y los cómics. Yo crecí leyendo a dibujantes que trabajaban en España y en Argentina y en muchos sitios bajo dictaduras. Entonces el humor casi era siempre, nunca vi humor político porque las revistas que yo leía no tenían nada con eso.
Y siempre me gustó el humor sin palabras desde chico, porque me di cuenta que todo el mundo lo podía entender si hablaban un idioma diferente. Y fue lo que más, a lo que me dediqué más a hacer, fue el dibujo sin palabras. Seguí en la preparatoria, me hice un hippie falso, ¿no? O sea, en aquella época eran los beatniks, andaba yo con barba y fumaba pipa, iba a oír jazz, Ajá. como todos, ¿no? O sea, fue una época muy divertida y en México conocí a todos los pintores de la época, Corsas, todo, fue una época fantástica. Ahí Y ya está, luego, perdón, ¿de qué estamos hablando? ¿De los qué años? ¿Los años 50, 60? Finales de sí, los los 50. 50, en la preparatoria yo estaba en el y 4 y 53 y 54. Pero como buen hijo de refugiado, tenía yo que ir a la universidad a ser ingeniero, porque eso era lo que era de moda para todos los hijos, ser ingenieros. Y, fui en 55 a ingeniería y al mes llegué con mis papás y le dije, papá, no entiendo ni madre, ahí nada. No, porque ahí se requieren matemáticas. Bueno, más, todas las materias eran imposibles de aprender. Entonces le dije, quiero ir a arquitectura. Tenía yo colegas que ya se habían entrado a arquitectura. Y entonces en el 55 me pasé casi todo el año dibujando, yendo con Ríos. Hicimos una revista que se llamaba SIC, S-I-C, SIC. Um, y fue cuando más anduvimos juntos, tratando de dar a diferentes sitios, al Jajá. Pero ¿cómo conociste a Ríos? En el 54, 1954, haciendo una revista chiquitita que se llamaba El SIC. Ajá. Y él dibujaba ahí y yo estaba empezando también. Y de ahí ya empezó nuestra amistad. Y él también le gustaba el mismo sentido del humor, le gustaba Steinberg, que hacía unos dibujos muy, Claro. muy fáciles. Y de ahí nos seguimos. Yo cuando ese año fue un año en que me di cuenta que lo que yo quería hacer era ya dibujante Dibujar. de cómics, Caricaturista. caricaturista, monero. En 56 entré a arquitectura, que hacen todos los que les gusta el teatro, no porque quería ser actor, sino porque en aquella época era muy difícil de salir con las chicas y las muchachas, ¿no? Siempre que salías con una, tenía que llevar a su hermano o a una El tía o chaperón. algo. Y en la universidad las chicas estaban un poco más liberadas y en el grupo de teatro se podía uno quedar en los ensayos hasta las 2 de la madrugada, o sea, fue muy divertido. Entonces el entrar al teatro no fue para amar al arte de la actuación, sino por la diversión. Con Héctor Cherchez la Ortega, femme. que es un gran actor, Con Héctor era Ortega. fue mi amigo inseparable durante los años de arquitectura. Y estudiaste pantomima también, ¿no? Sí, hicimos pantomima cuando llegó Alejandro Jodorowsky Ajá. a México. Le pidieron que diera la universidad le pidió que si podía, primero y Marcel Marceau no se pudo quedar porque tenía ya muchos compromisos. Y Jodorowsky, Alejandro, que hablaba español, pues es chileno, se quedó y abrió una escuela de pantomima. Y Héctor Ortega dijo, ay, pues yo me voy a entrar. Entonces yo quise entrar y entré, pero no para ser actor mimo, sino para aplicar la pantomima a mis dibujos, Ándale. para poder saber los movimientos humanos desde adentro. Y le encantó la idea a Alejandro y entré al grupo de Alejandro, hicimos teatro ahí en México, en el Teatro de los Arcos, y en televisión, también el programa, creo que también era el programa de la universidad de televisión. Pues hicimos pantomima, hice teatro, y llegó el momento en que fui estudiante profesional, porque me quedé en la universidad hasta los años 60, creo que. Estudiante Oye, Sergio, profesional. Jodorowsky trabajó, o sigue trabajando mucho con dibujantes, ha hecho novelas gráficas Claro. con grandes dibujantes. Muy ¿Será bien. que de ahí le surgió la idea? De los cómics, no, siempre le ha gustado, él era amante de la historieta y del humor corto, o sea, de hacer las historias. Y siempre era la locura. Alejandro es uno de los pocos gentes que yo considero genial, ¿no? Porque tiene un sentido fantástico de lo que es la literatura y el humor
y lo absurdo. Es el genio más sobre lo absurdo. Tenía un grupo que se llamaba el Grupo Pánico, con un dibujante francés, Topor, Ay, cómo no. Roland Topor. y con muy buen escritor, y era un grupo así loquísimo. Y luego empezó a hacer cine. Yo ya entonces en el 62 me fui a Estados Unidos. Eché un volado, quería yo a ver si me iba a Francia, a Estados Unidos. Porque quería conocer los dos sitios, el trabajo americano, muchos de los dibujantes que me influyeron, como Virgil Parch, que se llamaba VIP, o Francia para conocer a los franceses, pero entonces tenía una novia americana y eso ayudó a que fuera a Estados Unidos. A tu decisión. No te quedó más remedio. Ya me quedé ahí y fui a muchas revistas a llevar los monitos. Yo para entonces ya trabajaba en la revista Mañana, tenía una página semanal, hacía portadas para el cancionero Picot, hacía chistes para el Jajá, pero el humor en México básicamente es político. El humor blanco no tiene mercado, o sea, las revistas usaban chistes de sindicatos extranjeros. Exacto. Y la mayoría de los buenos dibujantes sabían que lo que querían hacer era el chiste político porque era lo que los llamaba. Pero a mí nunca me interesó. Siempre estuve un poco receloso de la política porque salía uno y luego cambiaban los políticos y tenías que cambiar. O sea, tienes que estar completamente dedicado a algo que crees sinceramente. No puedes andar por los dos lados ahí vacilando porque no tiene objeto. Claro. Tienes que ser un dibujante que tiene una razón de existir, cualquiera de los lados que hagas. Oye, Sergio, vamos a tener que ir a un corte comercial, no sin antes ver la sección de Cintia Bolo y la Chamuca, y regresamos, así que no se vayan. Volvemos a empezar desde el principio. Hola. Hola. Querido lectorado, llegan las fiestas de fin de año y el coronavirus no se va. Por eso, este es el momento de compartir con nuestros seres queridos este halcón covideño, que le contiene piñata COVID, para la gente necia que armará posada y reventón concurrido. Un túnel del tiempo, para regresar a marzo y ahora sí entender la importancia del cubrebocas. Un detente, para las mujeres confinadas en casa con sus agresores. Un cubrebocas antimachitroles, reforzado con cola loca y un cursito sobre violencias machistas. Nueva residencia para Donald Trump. Y un ponchecito con cloro para que no pase fríos. Le contiene el boom del Zoom anatómico y sodestérico. Pero bueno, regresando a México, el halcón nos sorprende con el espíritu de los granaderos pasados contra las marchas feministas. Sin olvidar, claro, a su macha distancia, con el virus favorito del sistema de justicia. Para brindar, este halcón se acompaña del sororo rugir del feminismo, querido lectorado. Felices fiestas y hasta la próxima. Al parecer, en México todo se mueve en un universo de universos paralelos. Universos paralelos. En un universo no muy lejano, el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó un programa para combatir el hambre de millones de mexicanos que vivían en extrema pobreza. Al frente de este programa puso a Rosario Robles Berlanga y le asignó un presupuesto de unos 8,000 millones de pesos. En otro universo, una investigación periodística, La Estafa Maestra, documentó que todo ese dinero se fue a otro universo paralelo más, pues nunca se gastó en los hambrientos, sino en campañas políticas, empresas fantasmas y obras que, si se construyeron, fue en otro universo. En otro universo paralelo más,
arrestaron a Rosario Robles por la estafa maestra, pero en otro nuevo universo, Rosario era una mujer honrada y una perseguida política, víctima de una venganza. Sin embargo, en un nuevo universo más reciente, Rosario se acogió a la figura de testigo protegido para contar cómo se hizo la estafa maestra. Todavía en otro universo, quien financió la investigación de la estafa maestra fue Mexicanos contra la Corrupción, un organismo encabezado por un empresario X que en los universos del Fobaproa y los fideicomisos cometió actos de corrupción, pero en este universo se presenta como el paladín de la anticorrupción. Pues bien, en este universo, ese paladín de la anticorrupción se acaba de aliar con los partidos más corruptos de la historia del universo. El empresario Claudio X, el PRI, el PAN y el PRD armaron un bloque universal y firmaron una agenda que promete cumplir lo que en otros universos prometieron hacer y no cumplieron. Eso sí, tienen mundos de dinero y lo gastan en campañas de descrédito para ensuciar a los que, según ellos, son bien corruptos. En el bloque de universos del señor X, los comunicadores más inmorales, como Loret de Mola, se sienten con autoridad moral para atacar a los que no hacen sus marranadas, y los intelectuales orgánicos del neoliberalismo, como Krause y Camín, llaman marionetas del poder a los que critican a los poderes fácticos neoliberales. ¿Será que Rosario sí participó en la estafa maestra y que nos quiso ver la cara de pendejos al reclamarse inocente? ¿Será que Claudio X, el PRI y el PAN y el PRD nos estén mintiendo una vez más para transarnos una vez más? ¿Será posible que Loret, Krause y Camín se quieran pasar de listos una vez más? ¿O será que, de veras, estamos ante una infinidad de universos paralelos? Estamos de vuelta en Chamuco TV. Bueno, están aquellos porque yo me quedé encerrado en mi casa. Pero tenemos de invitado, un super invitado, Sergio Aragonés, el legendario e histórico monero de la revista MAD. Oye, hace un rato, Sergio, estabas mencionando el tema del humor blanco y de que tú habías conocido moneros, caricaturistas que vivían en regímenes dictatoriales, que más que ser políticos iban por el humor blanco, etc. Y yo inmediatamente que acaba de fallecer hace poco. Buen amigo. Quería preguntarte por él, Quino. ¿cómo lo conociste? ¿Qué dices de su trabajo ahora que ya murió? ¿Cómo lo ves en perspectiva? Bueno, Aquino es uno de los mejores que ha habido, no solo por la Mafalda, eso fue una cosa que hizo para tener esa chamba seguida, que fue adorable, pero lo mejor de él son los chistes. El humor que él tiene es sensacional. Gente en su sitio, todos sus libros los tengo. Yo lo conocí en una convención en España, en la convención en Barcelona, y nos hicimos amigos y desde entonces nos encontrábamos en varias convenciones siempre. Lo vi en Argentina cuando fui allá y luego en España varias veces. Y hubo un aniversario sobre el año de Colón y estaba invitado él y estaba invitado yo y también a cenar mucho porque teníamos un sentido del humor un poco parecido. Él era más finísimo con sus dibujos, con sus fondos, con sus composiciones. Mi dibujo siempre ha sido un poco totalmente más fácil, más hacia el punto del gag. Él era sensacional. Para mí fue uno de los mejores dibujantes que ha habido. Y además como persona era una de las mejores, tan dulce gente, ¿no? Amabilísimo, fantástica gente. Pero además el humor, conocía toda la gente, que conocía muy bien lo que estaba pasando con todo y las ponía en unos sitios que cuando necesitaba yo muchas veces de buscar una perspectiva cuando estaba haciendo los cómics, ¿cómo se podría ver esto? Entonces le echaba yo y me da una inspiración ver cómo agarraba sus ángulos
que yo empecé a usar ángulos de la manera que los usaba. No, es tipo como los que ha habido muy pocos, muy pocos. Oye, Oye, pero tú conociste a varios personas, o sea, también trataste a Rius, a Sí. Quino, es decir, a ti te tocó tratar a los genios de la caricatura del siglo XX, ¿no? Y conocí a uno de mis grandes ídolos en uno de los festivales en Italia, en Lucca, hubo un festival dedicado a Argentina. Entonces invitaron a muchos argentinos y entonces conocí a Oski, Ay, Ah, ay nomás. que fue uno de los primeros que yo copiaba cuando era niño, al Oski, así con sus dos ojitos blancos y todo. Y cuando lo conocí, no podía yo hablar. Era tan fan de él que estaba yo. Y así me miraba y decía, ¿qué está pasando con este loco? Pero digo, pues igualito que nos pasó a nosotros hace rato. Sí. Oye, Sergio no solo trató a los grandes caricaturistas, a los genios de la caricatura, él es un genio de la Exactamente. caricatura. Ay nomás. Oye, Sergio, hace rato nos estabas contando que te echaste Sí. este volado y Sí. decidiste irte a Estados Unidos. Ajá. Sí. Y llegaste allá y ¿qué pasó? Pues me fui a Nueva York, sí, llegué con $20. Y cuando fui al hotel me dijeron que costaba, creo que $35. Uy, Y lo único que llevaba yo era un portafolio lleno de dibujos que había hecho yo para el mañana y todo eso. La primera noche en Nueva York me dormí en una banca, en un parque, Órale. con el miedo de que me fueran a robar o algo. Y no, nadie me molestó. pero no traías más que $20, ¿qué te iban a robar? El portafolio con mis dibujos. claro, Oye, sí. sí, claro. yo sí me los hubiera chingado, perdón, yo sí me los hubiera volado. Pero una buena anécdota es que al tercer día estaba yo en el Village, que era, como te dije, que en México yo andaba ahí de beatnik, ¿no? Ajá. Y quería yo conocer a los beatniks de veras, de Nueva York. Y cuando fui era de día y eran puras familias italianas, señoras en el mercado, niñitos. Y dije, ¿dónde están los beatniks? Pero salió la noche, llegó la noche y las viejitas desaparecieron y se llenó de beatniks por todos lados. ¿A poco? No, qué maravilla. Y lleno de cafés. Y andando, había un café que se llamaba el Café Flamenco. Ajá. Y me asomé y estaba un cuate tocando la malagueña de Lecuona con la guitarra. Y había un grupo de mexicanos medio pedones ahí echándose y quejándose de que esa no era la malagueña. No, la malagueña. Entonces yo le dije al dueño, oiga, con muy mal inglés, y yo no hablaba casi nada de inglés, le dije, yo sé la malagueña. Ah, pues órale. Entonces entré y yo se las canté y se las toqué con la guitarra y todos, ¡viva México! Y luego yo le dije al señor que si me daba chamba de cantar ahí, me dijo que no, que era un restaurante flamenco. Uy. Y le dije, pues yo conozco unas poesías flamencas de García Lorca. Pues muy bien, hágale. Y me tocó ahí, me sentaron con la luz y todo, y empecé con Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio. Y, verde que te quiero verde. Y luego volteo a él y le digo, me dice, sí, luego es que ya no me sé más. ¡Despedido! Yo dije, hijo, se me va a acabar esto. Entonces pregunté si alguien hablaba español y nadie hablaba español. Entonces empecé así de gitano a decir, un domingo estando ahorrando, encontrando mancebo echando mano a su fierro como queriendo pelear. Y empecé a cantar corridos recitados como García Lorca. Me eché casi una hora recitando corridos, man. Rosita Alvira es flamenca. Los hizo pasar por poesía flamenca. No, qué buena anécdota. No, y luego pasé con mi canastita y me la llenaron ahí de $. Ándale. Y me dijeron, ¿dónde te estás quedando? Y le dije, pues no tengo sitio. Y dice, pues si te quieres quedar, aquí abajo tengo una cama y hay baño. Ay, pues a todo dar. Y ahí me quedé. Salí al sitio donde tenía yo mis maletas, que ahí había, y me las traje al sitio y ahí me quedé. Cerraron y yo feliz.
dormí, me lavé, todo, pum, pum. Al día siguiente me visto, agarro mi portafolio para ir a visitar revistas. Ajá. En aquella época se publicaba una revista que se llamaba The Writer's Digest. Ah, ¿cómo no? Tenía todos los nombres de revistas que usaban material y para escritores. Y al final tenía una sección para dibujantes, para cartoons. Ujú. Y decían, la revista, esto necesita tantos chistes sobre casa o sobre familias, pagan tanto, pero ahorita no necesitamos, o si estamos viendo, compramos 2 a la semana o cualquiera. Entonces era una guía que yo ya me había apuntado. Ujú. Y entonces ya me visto, me arreglo, me pongo y agarro mi portafolio y veo que estoy encerrado. Sí. Y dije, pues ya no puedo salir, man. Solamente de noche. Yo no tenía teléfonos ni nada, entonces ahí puse una banquita y a esperar que me abrieran y a ver pasar la gente así No me en digas. el village, que fue un espectáculo, man. Luego ya me dio hambre y me empecé, lo único que había de comer eran unas tortitas ahí para el café, unas empanaditas. Dije, todo lo que me gano me lo voy a grabar aquí. Y luego como a las 6 de la tarde que viene el dueño y me ve y hace, puta, se le olvidó que estaba yo ahí. Y entonces ya otra vez iba yo a empezar con eso, le dije, déjeme salir. Salí y busqué, fui a una librería, me dijeron dónde estaba, y con el dinero que había ganado el día anterior me compré el librito de García Lorca. Poesías. Y y eso fue como me empecé a ganar dinero. Empecé a ir a revistas a vender los chistes que yo veía en las mañanas, iba a las revistas y todas me dijeron que no entendían, porque el humor americano en esa época estaba basado en el humor inglés, con mucho texto. Yo llevaba con puros chistes de pantomima, lo veían y buscaban los textos en los chistes. ¿Dónde están los textos? Pues no tienen sexos. Ah, pues no, esto no lo compramos. Está muy loco, váyase al MAD. Pero yo conozco el MAD, yo era fan del MAD. Con Gustavo Sainz hicimos una revista que se llamaba La Mano y con Nacho Méndez, todos los cuates haciendo la revista, pero era una copia del MAD. Ah, ya. La mano. Yo sabía que en el MAD había nada más una sátira de películas, sátiras de cómics, sátiras de cine, de todo esto. Pero no había humor de gráfico, así, de chiste blanco. Yo sabía que no me iban a usar, pero a cada revista que iba me decían que tenía que ir a MAD. Pues fui a MAD. Estamos de vuelta en el Plus de YouTube, en este programa que está sensacional porque tenemos de invitado al gran Aragonés. Y Sergio nos estaba contando antes de que se tuviera que cortar la transmisión en televisión abierta, cómo estaba a punto de entrar a MAD, a la revista MAD. Por favor, Sergio, continúa con ese relato porque todos nos quedamos picadísimos. No, fue muy interesante porque al llegar a MAD, yo no sabía qué decir, mi inglés estaba casi nada, y entonces pregunté por Antonio Proías, que era el dibujante que hace El espía contra espía, que es cubano. Es cubano, era cubano. Y me dijeron, sí está, y salió a saludarme, y le dije, soy Sergio Aragonés, vivo en México. ¡Ah, mi hermano! ¡Bum! Me abrazó. Lindísimo el Antonio. Y empezamos a hablar en español, me empezó a contar de él, que cómo había llegado. Y yo les dije un momento que si me podía presentar para ver si los otros editores de las otras revistas tenían razón. Y me dijo, pues tendrás que presentarte tú porque yo tampoco hablo inglés. Y cuando salieron me presenté y vieron mis dibujos y les gustaron. Me compraron 2 páginas. Wow. Y en aquella época, que estoy hablando del principios del 62, pagaban $50 por script y $50 por página de dibujo. Wow. O sea, cada página eran $100. En el Mañana me daba $1 a la semana. No me digas. En aquella época. Ah, mira. 100 pesos que eran, o $10. Ajá. Pero para mi hijo era una cantidad de dinero. Y me dijeron, oye, pues tráiganos otro artículo. Pero le dije, ¿qué tema? Y dice, mira, aquí tienes 2 chistes porque el material que compraron ya lo tenía yo dibujado en México. Era sobre astronautas. Y entonces nomás lo agarraron y ya lo compraron.
Me dijeron, no, pues tiene 2 chistes ahí sobre motocicletas, policías en motocicletas. Tráiganos un artículo. Le dije, ¿cómo no? Entonces me fui y toda la noche me la pasé pensando chistes y dibujándolos. Y al día siguiente me fui a más. Cuando llegué, estaba yo en la puerta y ellos llegaron, llegué antes de que abrieran. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? ¿Qué quieres? No, es que les traje el artículo. Pues no lo podían creer porque allá les toma quizás dos semanas para poder crear un artículo. Que eran una 20 chistes o 25 chistes sobre motociclistas. Ajá. Muy rápido, no eran los dibujos finales, ¿no? Me lo compraron enseguida. ¿Sí? Ay, qué bueno. Y me dijeron, pues, hijo, esta es una mina de oro porque nunca nadie lo había, no habían visto el hecho de que alguien pudiera traer al día siguiente en la mañana tanto chistes. Y luego me pidieron portadas de Alfred. También al día siguiente les llevé como 20 y me compraron como 6. Ay, güey. Y esas las pagaban más. Ajá. Pues sí. Y contentísimos. Y me dijeron, no, felices, pero ya no podemos comprarle, ya tenemos material para un año aquí. Pero entonces me fui, me casé, regresé. Ah, bueno. Y seguí vendiendo material con ellos. Ajá. Pero ya me decían, pues ya, antes de eso, me dijeron, ya tenemos material como para un año, ¿no? O sea, yo dije, no, pues yo ya me quiero quedar aquí, ya no quiero dejar esto. Sí. Es una minita de oro y además están publicando lo que a mí me gusta. Claro. Entonces me ocurrió lo de los marginales. Ándale. Y les gustó la idea para poner chistes en las esquinitas de la revista. Y luego me enteré, mucho tiempo después, que el editor dijo, oye, eso está muy genial, pero no creo que haya alguien que pueda hacer chistes tan chiquitos, tantos, sin palabras, para que entre una revista. Entonces dijeron, pues se los compramos hasta que se le acaben las ideas. Oye, y primero se acabó más. Sí. Yo no lo había pensado, que es cierto. Man. Oye, Sergio, yo había leído, en algún lado leí que la historia fue distinta, que llegaste a MAD y que te dijeron, no hay espacio para publicarle. Ah. Y entonces... No. Y te dijeron, bueno, pues sí, el único espacio que hay son los márgenes de la revista y que por chisme eso... está No, eso es circulando mentira. por ahí. Es una Eso leyenda. lo inventó algún reportero. Seguro. Pero no es cierto. El hecho es que antes, la idea para los marginales es que cuando estaba yo ahí, es más como cuando me preguntaron dónde me estaba yo quedando, y les dije que algunas veces en el café y algunas veces con alguna chica, ¿no? Que le gustaba el flamenco. pero uno de los editores que se hizo amigo mío de MAD me dijo, pues quédate aquí en la oficina, ahí hay cama, hay sofás y hay baño y hay café y todo, y puedes ver todos los originales de todos los artistas y puedes leer los más anteriores y dar... Para mí eso fue magia, Pues sí. porque cada noche se iban todos y me quedaba con este editor, se iba, me encerraban, ponían la alarma, me quedaba yo en MAD, fíjate, todo para mí, había cajones, salían originales de Don Martin, de los demás, veía las líneas, y a leer viejos MAD, aprender inglés, ver lo que le gustaba. Y en uno de esos me di cuenta que en las esquinas tenían dichos en inglés. Como yo no hablaba inglés, pues le pregunté al editor el día, oye, aquí, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué quiere decir? Me dijo, pues ¿viste la película El ratón tal? No, pues entonces no lo vas a entender. Y veía otro, ¿y este qué quiere decir? Pues esta es una quote de un libro que hicimos un play de palabras y no lo entiendo. Entonces dije, se me ocurrió, hijo, si hago dibujos que los pueden entender todo el mundo, Claro. quizás puedo convencerles Claro. de que en lugar de todas esas palabras pongan chistes. Pues sí, les encantó la idea y de ahí empezó. Súper. O sea, eso fue la historia verdadera. Mira. Oye, Sergio. Sergio, pero es que eso realmente es una genialidad. Haber descubierto que se te haya ocurrido publicar
en las esquinitas. Es una genialidad, pero además, esos chistecitos que tú dibujabas y que nunca se te agotó el humor para hacer, pues como se acabó primero, Mad. Como dices, muy bien. Se volvieron como la personalidad de la revista, ¿no? O sea, esos chistecitos le daban a la revista una personalidad muy especial. Sí, las cartas empezaron a llegar. ¿Verdad? Sí, o sea, cuéntanos cómo pegó eso. Sí, esos microchistes, cómo empezaron a pegar en el público. Sí, no, llegaban cartas, decía, llevo un año leyendo el MAD y no me había dado cuenta de los dibujos. Ahora tengo que La tuve que leer otra vez. Pero sí, ya fue una cosa, y ya con el nombre de MAD me abrió las puertas a todas las revistas americanas. Claro. A donde iba yo, ya enseñaba, yo decía, yo trabajo para el MAD. ¡Oh! A ver qué tiene. ¿En qué página? Sí, en todas. Pero ya empecé a hacer yo chistes de 4 páginas que se llamaba A Mad Look At. Mad mira a algo. Y entonces ya me quedé, fue una buena entrada. Y luego cuando hicimos los pocketbooks, los libros de bolsillo, son de material nuevo, no es material publicado anteriormente. Maravilloso. O sea, las entradas esas fueron estupendas también. Y el primero que hice se llamaba Vida Mad, que por ahí creo que tengo una copia. Pensamiento si marginal. Una copia, Sergio, métela en un sobre, ahorita te voy a decir mi dirección. Te llamas a es la única que tengo, man. Pues por eso. Y estaba yo, cuando lo que pasó es que al finales de los 60s ya ganaba yo buen dinero, ya me había casado, y entonces me fui a Europa para mi plan principal, que fue conocer a los dibujantes europeos, franceses y españoles, que había yo crecido con ellos. Y me pasé 2 años y medio allá en Francia, España, Italia, visitando revistas, publiqué en Pilot, cuando fui a saludar a los dibujantes franceses. En España publiqué en La Codorniz, cuando conocí a los dibujantes allá. A Gila, ¿no? Manuel Gila. A Gila creo que lo saludé en México, no en España. Ajá. Con Ríos. Ya. Pero conocí tanto ahorita los nombres se me van, pero a los meros de allá fue fantástico. Porque sigo siendo fan, ¿no? O sea, el hecho de poder saludar a toda esta gente, ¿no? Y luego a los franceses que me pidieron hasta que me quedara yo a trabajar allá, pero ya no podía yo porque tenía cantidad de trabajo. Una pregunta, Sergio. Frente a estos personajes, ¿tú les decías por su nombre o les decías maestro? No, les decía maître. Los franceses. No, sí, maestro muchas veces. Como nosotros le decimos a ti. Sí, pero a mí inmediatamente yo les dije me dijeron que los llamara por sus nombres. Ándale. Ok. O sea, fue... Y en Estados Unidos también por la generación, estamos hablando de hace muchos años, conocí a Rube Goldberg, que es el que inventó esas máquinas geniales que todo el mundo hace ahora, al que hacía al Reyesito, a Otto Soglo. ¿No se acuerdan ustedes del Reyesito? Sí. También lo conocía porque pertenezco a la Sociedad Nacional de Dibujantes. Y todos los dibujantes de las tiras cómicas que pertenecían a ese grupo. Y yo entré también al principio de los 60s, ya a mediados de los 60s, a lo que se llama la National Cartoonist Society, la Sociedad de Caricaturistas Nacional. Y ahí fue donde conocí a la mayoría de los dibujantes. Y ahí dan un premio que es fantástico, que se llama el Rubin Award. Es un premio padrísimo. Y yo fui el primer dibujante extranjero que se lo ganó, el primer mexicano. Órale. Y el primero que no hizo tira cómica. También fuiste el primer caricaturista en recibir la Catrina en la FIL de Guadalajara. Tú fuiste el primero en recibir, ¿no es cierto? Sí. Fue un gran honor que no me lo esperaba porque yo fui el que la diseñó. Diseñaste tu propio premio. Oye, y también conociste a
The Usual Gang of Idiots. No A solo los la conocí, pandilla de idiotas que hacía Mad. Fuiste parte de Sí. ellos. viví con ellos. Fíjate, cada año, Bill Gaines, el publisher, el que es, digamos, el editor de la revista, que allá es el publisher, y lo que es el editor en Estados Unidos es el director en México. O sea, el publisher, que es el dueño que es aquí en México, el editor, nos llevó a viajes cada año, todo pagado, a diferentes sitios, al grupo de escritores y de dibujantes, al abogado, al contador y a los editores, claro, al staff. Fuimos a safaris a África, Tahití, Marruecos, España. Hicimos más de 20 y tantos viajes a Europa, todo pagado, y porque para ahorrar dinero el editor, teníamos, ¿cómo se llama? Compañeros de cuarto. Tus compañeros de cuarto mío fueron Jaffe, Jack Davis, todos ellos compartimos cuartos, los cambiaban para que fuera como una familia aquello. Y más que compañeros de trabajo, fue una amistad que duró medio siglo. ¿Y cómo era trabajar con esta pandilla de idiotas? Cada quien trabajaba en su casa, ¿no? Nos juntábamos en los viajes o cuando llegabas a entregar el trabajo y de casualidad había otro que estaba entregando el trabajo al mismo tiempo. O sea, no se trabajaba en la oficina, excepto Proías y yo que no tenía al principio sitio. Pero ya después de casado ya no iba tan seguido. Pero en los viajes es donde realmente se hace una familia con todos los dibujantes. Oye, pero nuestro editor es Rapé, y Rapé no nos ha llevado de pasión. No se lo merece. Ya no digamos, ¿qué pasó, Rapé? ¿No los lleva? No nos lleva, pero ni a comer una torta a la esquina. O sea, fíjate de ir de safari. Te tienes que poner las pilas, Rapé. Vamos a hacer lo posible. Sergio, tú conociste uno de mis grandes ídolos desde chiquito, fue Mort Rocker. Oh, sí. Es el mejor caricaturista que ha existido, en el sentido que con una foto él podía dar cualquier ángulo. Su mecha. ¿Sí? Eso no Y lo cualquier sabía. expresión. Todos los caricaturistas hacen una expresión, un dibujo. Pero él es el único, porque ya hay muchos, que puede agarrar una foto o dos y enterarse de la fisionomía de ese señor o de esa señora o de lo que sea. Y darle las expresiones, los cambios de cualquier ángulo. No, hombre. Y tristemente, él ya acaba de fallecer también hace un poquito tiempo. Su mujer no lo dejaba ir a los viajes, porque ella quería ir. Si no voy yo, él no va. Somos nomás los dibujantes y escritores. Y no fue a los viajes, pero sí lo conocí muy bien, fui a su casa y todo. Sí. Fue por muchos años, sí. Oye, pues para que no se nos vaya a acabar el tiempo sin hablar de un trabajo muy especial que has estado realizando, que es el personaje de Gru. De Gru, sí. Gru, ¿cómo nació Gru y cuánto tiempo llevas trabajando con Gru? Pues el cómic me ha gustado mucho. Mi cómic predilecto siempre fue Los Super Sabios. Wow. México de Butze. Sí, buenísimo. Porque eran aventuras fantásticas y los dibujos eran como a mí me gustan, libres. Fue de los mejores historietistas, como historieta, ¿no? Y siempre me han gustado los cómics, pero nunca me han gustado los superhéroes. Siempre me gustaban. En México me encantaba el Pato Donald y la Little Lulu y cómics quizás infantiles, pero era lo que me gustaba a mí más. Y siempre quise hacer un cómic mío, pero como no dibujo superhéroes, no sé pintar, no sé dibujar serio, o sea, si me piden que haga un dibujo anatómico correcto, también sale horrible, ¿no? Pero el hecho de que yo quería hacer un cómic mío fue hasta que estuve en Europa. Cuando fui al viaje, que fue en el 66, 67 y parte del 68, fue cuando me di cuenta que el humor en Francia y mucho en España y en Italia, en Europa, eran los cómics de humor.
Tintín, Asterix, Lucky Luke. Era el humor y dije, sí se puede hacer. Entonces pensé, tengo que hacer un personaje. Y el primero que se me ocurrió fue hacer un hermano estúpido de Tarzán. En lugar de ser hijo único, tiene un gemelo. Pero en lugar de los changos que lo educan, lo van a educar otro tipo de animales y va a salir estúpido. Ahora sí ya lo tengo. Y voy en la calle así feliz y en un cine está Torzón, el hermano estúpido de Tarzán. Man. Estaba hecha la película, mano. Hijo, no solo el cómic, sino hasta la película. Entonces, la razón fue, ¿qué no hay en cómics? O sea, ya hay superhéroes, ya hay esto. Y me di cuenta que no había superhéroes, no había bárbaros. Había el Conan, nada más. Me di cuenta, pues en el humor, qué bueno, porque así no tengo que dibujar edificios, ni camiones, ni coches, ni nada de eso, que me cuesta mucho trabajo. Entonces sí puedo dibujar brujas y monstruos y soldados y todo. Entonces fue para mí la Avenida Especial, fue fantástico. Se me ocurrió el Gru y empecé a escribir historias, a pensarlas. Y cuando llegué a Estados Unidos, fui a decirles a las compañías, a la DC y a Marvel, que conocía yo a muchos de las gentes que eran colegas dibujantes. Y los editores me decían, sí, le publicamos porque nos gusta su dibujo, pero los derechos autorales son nuestros. Entonces le dije, no, los derechos autorales son míos, porque en Europa todos los dibujantes son los dueños del material. Y no voy a regalar mi material como todos los otros dibujantes. No, entonces no lo podemos publicar. En Marvel me dijeron, over my dead body, that you can, ¿no? Sobre mi cadáver va a ser el día que un dibujante va a ser el dueño de los derechos. Ándale. Me tomó 10 años de pensar las historias y dibujarlas hasta que pude venderlo, siendo yo el dueño. Pues sí. Fíjate, hasta el 83. Oye, pero qué abuso. Pues sí. No lo iba yo a regalar. Pues no. ¿Pero sigue siendo así, Sergio? ¿O ya? Lo que pasó fue, salió una editorial que se llamaba Editorial Sergio, tu memoria se me va a llegar en un minuto. Te dijo, no, sí, lo publicamos y los derechos son suyos, lo que nos interesa es la distribución del cómic. Bien. Y entonces cuando me di cuenta que ya tenía que ser yo un cómic mensual, me di cuenta que no lo podía hacer por el inglés. Y entonces le pedí a Mark Evanier, que es un escritor fantástico americano, que hace miles de cómics, y que si él me podía ayudar con el idioma, ¿no? Y con el estilo de hacer un cómic, porque no es lo mismo hacer una historieta o hacer un chiste que hacer una continuidad. Claro. Pues le dije, sí, de toda la ayuda que te pueda dar, el cuate mío. Y entonces yo sé hacer todos los plots muy fácil, ¿no? Porque sé contar historias. Y lo hice y él me ayudó a cambiar los diálogos, a hacerlos muy americanos y el texto. Bien. Y entonces él nunca es escritor porque no escribe el cómic, lo escribo yo, la idea y todo. O sea, pero él escribe los textos y me ayuda. Y a editarlo también. O sea, me decía, no, que a dirigirlo. Decía, mira, esta parte del cómic, si la haces mejor, va a salir mejor. Entonces, al principio fue una gran educación al tener a Mark, que me ayudó con eso. Y ya con la nueva editorial, las editoriales grandes se dieron cuenta de que los cómics ya estaban saliendo con los dueños, porque Neil Adams, Joe Kubert, Mike Grell y varios otros ya se fueron con esta nueva editorial, Pacific Comics. Y entonces ya empezaron a crear otras nombres adicionales a Marvel, que se llamó Vértigo, y a otra de DC, que se llamaba otra cosa también, para hacer ya cómics que los dueños eran los autores. Entonces, Gru fue uno de los primeros, si no el primero, que fue publicado siendo el dueño el autor. Qué maravilla.
En la película te robaron al hermano tonto de Tarzán y luego el nombre de Gru también te lo robó otra película. Sí, no, pero Tarzán ya estaba desde antes que yo lo pensaba. Pero sí, no, fue un éxito en el sentido de que yo soy el dueño del material. Pues eso está fantástico. Y así nadie me puede cambiar nada ni decir nada. Ujú. Y lo hemos publicado en muchos idiomas y ha sido una gran delicia, ¿no? Porque es hacer lo que me gusta, pensar historias que me gusta contar y siempre le hacemos, hay una crítica social, números, muy sutil, que sobre la basura, sobre el racismo, sobre todo, Ujú. pero hecho en humor, ¿no? Ujú. Pero no directamente político, así fuerte, ¿no? Es nada más. Y seguimos haciéndolo. Ahora estoy en varios números. Lo que hacemos, hago 4 números y 4 números. Hago 12. Sale en cómic primero, luego 4 se hace un librito. Cuando ya salen los 12 se hace un libro gordo, ¿no? O sea, este es uno como un libro así, ¿no? O sea, Un tomo. un tomo ya de todos los volúmenes. Esos son los amigos y enemigos de Gru. Y llevo publicados ya más de, más de 300 números de Gru que han salido. Bárbaro. Son- Oye, son- Sergio, y ahorita que tocaste el tema del racismo, de la crítica social, ¿cómo ves las cosas hoy en día en Estados Unidos con lo que está pasando, con lo que ya lleva rato pasando? ¿Cómo sobreviviste a Trump? Sí, qué bárbaro. Hijo, man, es que no ha cambiado en 50 años. Yo ya estaba haciendo sátira de los policías pegándoles a los beatniks que querían demostraciones de la paz. Hace 50 años y no ha cambiado nada. Híjole, eso debe ser O no cambia tristísimo. nada o las historias son cíclicas, ¿no? Se Exactamente. repiten. El racismo es, como decían en la película de South Pacific, very carefully taught, Ajá, sí. enseñado con mucho cuidado. O sea, no hay racismo si no viene de la familia. Exacto, Y mientras siga eso, va a continuar para siempre. exacto. Tiene que cambiarse con la educación, se tiene que cambiar con las escuelas, se tiene que cambiar porque las familias no va a cambiar. Sigue igual y va a seguir así porque... Y el racismo no solo es en Estados Unidos. Ujú. En mi viaje a Europa, uno de los primeros que fui a España, no con mi señora todavía, estaba con mi familia en España visitándolos también al principio del 60, y mi tía, una viejita muy padre, decía, no, que cómo puedes vivir en Estados Unidos, que hay tanto racismo y es una vergüenza que el racismo exista. Aquí en España no tenemos racismo. Y viene caminando y viene un cuate negro y dice, Dios mío, un moro. Y se empieza a perseguir. Su mecha. Un moro. Le dije, tía, ¿tú qué crees que acabas de hacer? Ese es racismo puro. No, es que los moros que están aquí ya metiéndose y que no... Su mecha. ¿Qué viejita, qué te pasa? Es que ese es uno de los peores características del racismo, que es un racismo inconsciente. Exacto. Ya Sí, está no. en el interior y no se dan cuenta, no nos damos cuenta. No nos damos Sí, cuenta. y, El racismo. y ahora que está de moda la mujer, nos damos cuenta, y sobre todo en México, que la mujer no la tomábamos como mujer, sino que era un utensilio. Eran las secretarias, eran las sirvientas, eran las meseras, las mujeres en su sitio, la casa chica. En el Todo era rincón. prevalente. En la cocina y en el rincón. Sí, yo llegué a Estados Unidos con esa mentalidad hasta que me dijeron, oye, ¿qué te pasa, mano? Mi señora me puso en sitio. Pues sí. No. Nos falta mucha educación en todo Y el planeta. es eso, es que el mundo tiene que cambiar. Pues sí. Y la base de todo es la ignorancia. Exacto. Si no cambiamos la educación, nada va a cambiar. Tiene que empezar en las escuelas, porque no va a empezar en la familia.
tiene que empezar por alguien que no está relacionado con lo que ya tiene de malo. Y si empezamos con los niños a educarlos al civismo, al racismo, a cuidar el planeta, a todo. El maestro verdadero en México fue Rius, porque no solo era de lo mejor que había en el cómic, sino que era maestro. Sí. Él enseñaba a comer sobre la religión, sobre la política. No solo hacía chistes, porque su dibujo era... Pero era un chingón, mano. Era el mejor por lo que llevaba dentro, ¿no? De enseñanza. Él sí es el maestro. Claro. Más que todos, porque él enseñaba, de verdad. Para México fue, yo creo que los dos mejores que ha habido, y fue él y Abel Quesada. Súper, exactamente. Superhéroe. Oye, Sergio, De ¿y acuerdo. estás ahorita trabajando en algún proyecto? Sigo con el gurú, con el gurú Paya. Ahora me metí con la religión, porque el resultado final es que el hombre creó a los dioses, Claro. Exacto. no al revés. Ujú. Entonces, todos los números van a ser 12, que ya estoy ahorita haciendo el 8, el 9. Ajá. Estoy ahorita dibujando el 9. Justo. Y no ha salido ninguno todavía porque por lo de la pandemia, Claro. pero sigo haciéndolo, ¿no? O sea, no hay problema ahí. Y son los dioses, es más, por ahí tengo una portada. Ándale, a ver. Su mecha. ¿Son originales esos? Sí. Sí, Fuck. es el tamaño que los dibujo. O sea, son los dioses, Ajá. y Gru lo hacen un dios, porque la gente en este pueblo piensa que todas las cosas que ha hecho por accidente lo hacen un dios. Entonces ahí está destrozando a todos los dioses. Su mecha, sí, está fantástico. Mira nada más el tamaño. Como doble carta, ¿no? Más o menos. Sí, son 11 pulgadas por 17 cada página. Exacto. Que es el tipo para el cómic, ¿no? Exacto. Pero no sé si pueden ver el dibujo. Pues sí se ve un poquito, Sí. pero pues vamos a requerir que nos los mandes. Porque Ya sí lo, se ve. ya lo mandó. Sí, ¿Ya sí, lo mandó? sí, Sí, son los sí, que sí. me mandaste, claro. Ya está Ya lo todo veo. mandado y ese lo pueden usar. Bueno, Y ahora el tema son los dioses, ¿no? O sea, voy a hacer mi libro y después de eso voy a pensar otra cosa, ¿no? Por ahorita sigo haciendo esto, hago las comisiones, tengo varios libros que tengo que publicar de material ya usado. Por 2 años hice una serie para un periódico cada semana que se llamaba Encuentre 10, Find 10. Encuentre 10, y en cada semana tenías que encontrar en un dibujo complicado 10 cosas. 10 campanas, 10 perritos, 10 gatos. Y el dibujo estaba así lleno, masacrado de gente, de cosas. Y ahí tienes que buscarlo. Entonces ese ya lo va a atacar también como libro. Y tengo otros proyectos también. O sea que estás un poco ocioso, digamos. no tengo tiempo para hacer nada. Oye, Sergio, pues dices sí. que Rius es un chingón y tienes toda la razón, y dices que él y Abel Quesada son grandes caricaturistas mexicanos, y otro chingón caricaturista mexicano es Sergio Aragonés. sin duda. Sin lugar a duda. Sin duda. Y sin te queremos duda. agradecer mucho que nos hayas acompañado en este final de temporada de Chamuco TV. Por favor. Esperamos verte muy pronto. Sí. Y muchas Pues, gracias por haber Un estado. abrazo de lejos, manos. Sí, Un sí. abrazote, la verdad. Ojalá podamos tenerte en vivo un día, ya que... Lo haremos. Les prometo que si voy a México les echo un telefonazo para Por hacerlo. favor, Por aquí te recibimos con un por tequila. favor. Bueno, Pues muchas gracias, Sergio, un gran abrazo. Ustedes, Verdaderamente por tener- un honor. Señoras y Gracias. señores, pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Comparte este programa maravilloso con el queridísimo maestro Sergio Aragonés, su vida, su carrera. Y por favor, nos vemos a la próxima. Muchas gracias en serio por estar con nosotros. Cuídense mucho. nos vemos. Nos vemos en la próxima Bye. temporada. Bye.